Es muy lindo poder estar en la casa de Dios nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Y el tema de hoy lo titulé El pecado mata, Jesús transforma. Y ustedes saben que en un sermón no se puede agotar un tema. Y por eso cada vez que predico muchas veces hay llamadas telefónicas o mensajes que me mandan diciendo: pastor, esto y esto faltó decir, o aquello, ¿cómo es que pasa? Y en 40 minutos no se puede explicar todos los principios del reino. Y por eso hoy más o menos voy a continuar algo de lo que estaba predicando el sábado pasado. Pero uno de los grandes problemas que tenemos como cristianos es poder definir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Entonces muchas veces cuando predicamos el amor de Dios, muchas personas se sienten tocadas por el amor de Dios cuando lo predicamos en Jesús. Pero hay otras personas que se sienten mal porque dicen, bueno, puro amor, pero ¿qué pasa después en la vida de todos los días? Y hay otras personas incluso que toman el amor de Dios como para seguir viviendo la vida que siempre vivieron. Total, Dios los ama. Y es verdad, Dios siempre nos va a amar, aunque vivamos la vida que querramos vivir, aunque vivamos una vida totalmente desordenada, el amor de Dios no cambia para con nosotros. Y eso tenemos que saberlo. Pero es que el propósito de Dios al amarnos no es solamente amarnos, sino que Él quiere relacionarse con nosotros. Y para relacionarse con nosotros, Él necesita sacarnos a nosotros de los parámetros incorrectos en los que vivimos para entrar en los parámetros de Él. Y por eso siempre que aceptamos el amor de Dios, siempre hay un cambio en la vida. Siempre. Cuando alguien dice, yo amo a Cristo pero no cambió, es una falacia, es una mentira. Quizás lo dice sinceramente, pero está engañado, autoengañado. No, siempre cuando yo entro en la presencia de Cristo hay un cambio. Por eso, el pecado mata y Jesús transforma. Y entonces, para entender esto, para introducirme en el tema de hoy, quiero explicar algunos conceptos que nos van a ayudar para entender qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Nosotros tenemos en el mundo dos realidades, si podríamos decir. Son dos realidades referenciales, porque estas dos realidades que aquí estoy señalando, ninguno de nosotros la experimentó. Está la realidad de la creación y la realidad de la segunda venida de Cristo. O sea, no la realidad de la segunda venida de Cristo, sino la realidad que viene después de la segunda venida de Cristo. Estas dos realidades son iguales. Quizás la realidad después de la segunda venida de Cristo es un poquito más profunda que la realidad de la creación, porque hay nuevos elementos que en la creación no existían, como el elemento de la salvación y la redención, porque ante la salvación y ante la redención, el amor de Dios se magnificó. Pero sí podríamos decir en los principios de vida son exactamente los mismos. La realidad de la creación y la realidad de la segunda venida. Esos son los principios en los cuales Dios creó al hombre y en los cuales el hombre puede crecer y puede ser feliz. Pero entre estas dos realidades hay un accidente. Ocurrió un accidente. ¿Cómo se llama ese accidente que ocurrió? Muy bien, ese accidente se llama pecado. Entonces el pecado inicia una nueva realidad diferente a la realidad de la creación y diferente a la realidad que vendrá después de la segunda venida de Cristo. Esa realidad es una realidad deteriorada. Es una realidad que me lleva a vivir en principios diferentes a los que fui creado y por lo tanto, cuando yo experimento esa realidad me lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque el universo tiene un mecanismo de defensa. ¿Y cuál es el mecanismo de defensa? Destruye aquello que hace mal. Y como el pecado hace mal, el pecado es una contaminación, el universo, cuando hay pecado, se activa un mecanismo de defensa que se llama muerte y hace desaparecer aquello
que está contaminando. ¿Se entiende? El pecado nos lleva a la realidad de la muerte. ¿Quién es el que mata? Según la Biblia, ¿quién es el que mata? ¿Quién es el que da muerte? El pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Cuando yo vivo en contra de la realidad original, cuando yo vivo en contra de la realidad con la que fui creado, entonces como resultado viene la muerte. No es que Dios me mata, sino que como resultado de vivir en pecado, la paga del pecado es muerte y viene la muerte. ¿Qué hizo el pecado también con mi mente? El pecado con nuestra mente lo que hizo fue tergiversar el carácter de Dios, y no solamente al tergiversar el carácter de Dios, nos hizo pensar que viviendo en la realidad deteriorada vamos a ser felices y que vamos a cosechar buenas cosas. ¿Y qué hace el pecado? Nos hace pensar que la realidad original nos hace infelices. Eso es lo que hace el pecado, nos engaña. Entonces, por ejemplo, una persona que está en su matrimonio piensa que adulterando va a ser más feliz. O sea, que yendo en contra de la realidad original va a ser más feliz. Y como se engaña a sí mismo, entonces comete el acto y después corrobora, al tiempo corrobora que no es más feliz, al contrario, eso destruye la vida, su propia vida, destruye la vida de su ex esposa, destruye la vida de sus hijos. Pero el pecado nos engaña y nos hace pensar que vamos a encontrar felicidad en la realidad deteriorada, yendo en contra de la realidad original. Y es así que vivimos engañados. Entonces nosotros tenemos una referencia en la realidad deteriorada. Entre la creación y la segunda venida de Cristo aparece ¿quién? Aparece Jesús. Y Jesús vive la realidad original dentro de una realidad deteriorada, para mostrarnos cómo hay que vivir en una realidad, aunque esté deteriorada, pero que nos lleve a una vida plena. Y Jesús vino a mostrar cómo se vive en esta realidad deteriorada. Ahora, ¿cómo nosotros podemos vivir los principios de la creación en nuestra realidad deteriorada? Y yo espero ser claro en lo que voy a explicar ahora. En la realidad deteriorada, si yo vivo o aplico los principios de la creación en mi conducta, voy a tener buenos resultados. Por más que yo sea ateo, si yo practico los principios de la creación, voy a tener buenos resultados. Por ejemplo, un ateo, y voy a hacer el mismo ejemplo, un ateo que es fiel a su esposa, por más que sea ateo, por experimentar esa fidelidad va a tener buenos resultados. Un ateo que no miente, por más que sea ateo, va a experimentar buenos resultados, porque es una ley del universo eso. Entonces, ¿qué hace? Cuando yo me porto bien en una realidad deteriorada, hace que la muerte, el proceso de deterioro se detenga. No es que se detenga completamente, sino que se haga más despacio. Perdónenme, no me vienen las palabras. Se realente, ¿cómo se diría? Muy bien, se desacelere. O sea, yo me porto bien, de acuerdo a los principios de la creación, en una realidad deteriorada, y yo voy a hacer que el proceso de deterioro se desacelere. Y por eso, si yo me porto bien, crea Dios o no crea en Dios, o sea, voy a recibir buenas consecuencias. Entonces, reduce la velocidad, muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Ahora, yo me puedo portar bien en una realidad deteriorada, pero me porto bien por afuera, pero no estoy transformado. Y hasta que yo no esté transformado, por más que yo recojo buenos resultados de portarme bien, hasta que no esté transformado, yo no entré al reino de Dios y no soy parte de la realidad original. ¿Me hago entender? Una cosa es portarse bien y otra cosa es ser transformado, y que cuando yo me porto bien es por el resultado de que estoy transformado. Pero hay personas que se portan bien y que no son transformadas. Eso se llama legalismo. Y todos de alguna manera tuvimos que ser legalistas. Cuando nacimos, nuestros padres nos tuvieron que enseñar a ser legalistas.
Y si nuestros padres nos enseñaban buenos principios y nosotros, por más que no queríamos hacerlos, los cumplíamos, eso nos daba buenos resultados. Pero llega un momento que debemos salir del legalismo porque nos damos cuenta que el legalismo no soluciona todo. Es más, el legalismo muchas veces nos pone a nosotros en contra de aquel que se equivoca y de aquel que no quiere portarse bien. Y nosotros queremos destruirlo. Así como sabemos que el pecado nos destruye, entonces también al que se porta mal queremos destruirlo. Y eso pasa porque todavía no estamos transformados. ¿Me hago entender? O sea, yo con la conducta me puedo portar de acuerdo a los principios de la creación, me puedo portar bien de acuerdo a cómo nos vamos a portar en la eternidad, pero eso no es suficiente, eso solamente desacelera el proceso de destrucción. Pero tarde o temprano voy a ser destruido también, destruido por el pecado. A menos que haya una transformación en la cual yo empiece a vivir una vida no solamente portándome bien, sino que ahora vivo desde adentro porque fui transformado a la realidad de la creación. ¿Y cómo se llama esa transformación a la realidad de la creación? Eso se llama Espíritu Santo. Cuando yo recibo el Espíritu Santo y soy controlado por el Espíritu Santo ahora comienza a hacerme gustar de vivir de acuerdo a la realidad en la que fui creado. Y entonces ahora yo empiezo a disfrutar aquello que antes no disfrutaba, con el corazón. No simplemente me porto bien para tener buenas consecuencias, sino que ahora disfruto de hacer lo que hago, pero disfruto porque eso me conecta y me pone en relación con Dios. Ahora comienzo a disfrutar la presencia de Dios en mi vida. De lo contrario, yo por eso muchas veces cuando somos legalistas necesitamos una iglesia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que vamos a una iglesia nos relacionamos con una iglesia y nos portamos bien, pero no estamos transformados. No tenemos una relación de entrega a Dios. Quizás todavía caminamos con Dios, pero no nos hemos entregado a Dios. Quizás estamos convertidos, pero no estamos entregados. Yo puedo estar convertido, puedo haber cambiado de rumbo, pero todavía no estar entregado. Y por eso no disfruto. Disfruto de algunas cosas nomás. Pero cuando puedo tirarme una canita al aire, digo, bueno, ya me tomo unas vacaciones porque he sido demasiado fiel. O sea, he ido mucho a la iglesia, ahora ya no... ¿Vieron cuando vamos a las iglesias y vienen las personas y dice, como por ejemplo hoy, hermanos, hoy hace mucho frío en Orlando y ustedes podrían haberse quedado en la cama, pero los felicito por el sacrificio de venir a la iglesia. Y todos nos sentimos orgullosos de haber hecho el sacrificio de haber venido a la iglesia para cumplir. No, venir a la iglesia es un deleite, no es un sacrificio si es que estoy con Cristo. Si es que vengo a adorar a un Dios que es real en mi vida durante la semana. Pero si no es un sacrificio, es una disciplina con la cual tengo que cumplir. Entonces Dios lo que quiere no es que te portes bien. Dios quiere que seas transformado. Pero si te portas bien, vas a tener buenas consecuencias. Y por eso en la Biblia Dios dice, cumplan los mandamientos, hagan esto y van a vivir bien. Porque es verdad eso. Eso hasta le sirve a los ateos. Pero eso no nos da o no nos garantiza la salvación, porque la salvación es para vivir con una persona y cuando Dios me salva para relacionarse conmigo, no me salva para que viva eternamente. A veces nosotros vemos a la salvación como el escape a la vida deteriorada o el escape a la muerte, pero no tenemos relación con Dios, simplemente queremos salvarnos. Y Dios te salva para relacionarse contigo. Dios ve a la eternidad a través de ti. Quiere encontrarse contigo en la eternidad. No quiere simplemente darte una calle de oro, una casa de cristal. No, Él quiere relacionarse contigo. Él quiere comer a la mesa contigo. Y por eso Él quiere que empieces ya a vivir esa relación con Él. Y esa relación con Él te lleva a vivir dentro de los principios de la creación. Esos principios de la creación son la ley de Dios. La ley de Dios es una realidad. No son los 10 mandamientos o las 10 palabras o las 10 promesas como lo llamamos. No, no son, eso son 10 mandamientos en una piedra, pero es la realidad original, esos son los 10 mandamientos, y por eso los 10 mandamientos no se pueden cambiar. Y por eso cuando Dios dio en el Sinaí los 10 mandamientos, simplemente les pedía a los israelitas que guarden los 10 mandamientos
por afuera, porque todavía no estaban transformados los israelitas, para que les vaya bien en esta vida. Pero los israelitas pensaron que iban a poder guardarlos por siempre, cuando tendrían que haber dicho, no, no podemos. Porque tú y yo, si queremos vivir de acuerdo a la ley, a la realidad original, no podemos vivir. Hay un impedimento. ¿Y cuál es el impedimento? Que nuestro espíritu se ha corrompido y solamente puede vivir en armonía con una realidad deteriorada. A no ser que nos entreguemos a Dios y le digamos, Señor, yo no puedo cumplir los principios de la realidad original que me creaste, transfórmame. Quiero que me hagas una nueva criatura, quiero que me cambies la mente y pongas mi mente en armonía con tu mente y en armonía con tus principios. Entonces, cuando yo le doy permiso a Dios en eso, Él me da el Espíritu Santo y el Espíritu Santo en mí me pone en armonía con la ley de Dios, que es una realidad. Pero no son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, a ver, está la ley del pecado y la ley de Dios. Nosotros estamos en la ley del pecado. ¿Pero qué son los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, ¿algún científico acá? ¿Hay algún físico? Esa es la fórmula que se usa para poder M1, es el valor que tú le das a una. Muy bien, Mario lo está definiendo, pero está en el camino. Esta es la fórmula de la ley de la gravedad. Pero esta no es la ley de la gravedad. ¿Qué es? Es la fórmula. Los 10 mandamientos no son la ley de Dios, es la fórmula de la ley de Dios, pero no es la ley de Dios. La ley de Dios es una realidad de vida y por eso Santiago dice, tú te estás esforzando por guardar un mandamiento o por guardar 9 y rompes uno, porque dice, como estoy guardando 9, me tomo la vacación para romper uno. No, no sirve eso, porque no es guardar mandamientos, es un cambio de vida, es transformación. Y lo que son los 10 mandamientos es una fórmula que describen algo. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás lo que hace es tratar de cambiar la fórmula y hacernos pensar que la fórmula del principio cambió. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? ¿Qué es lo correcto? Fíjense, lo correcto y lo incorrecto, todo lo que está en armonía con el principio de la creación, con lo que se vivía en la creación, eso es correcto. Y todo lo que está en desarmonía con eso es un deterioro, eso es pecado. Vuelvo a repetir, todo lo que está en armonía con la realidad de la creación, eso es correcto. Y cuando lo experimentamos trae crecimiento. Pero todo lo que está en contra de eso es pecado. O sea, todo lo que se vivía en el jardín del Edén, eso es lo correcto. Todo lo que va en contra de la realidad del jardín del Edén, eso es pecado. Y por eso, casarme con 2 mujeres, ¿es correcto o incorrecto? Es incorrecto. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, lo creó un varón y una mujer. No podemos ir en contra de los principios de la creación. Alguien puede decir, bueno, pues entonces Adán y Eva andaban desnudos en el jardín del Edén, entonces tenemos que andar desnudos. Y ahora te voy a decir algo, no sé si me vas a compartir conmigo. Sí, tú tienes que andar desnudo en tu casa, en tu habitación cuando no tienes hijos. Yo creo, por ejemplo, porque ¿qué es la desnudez que describe el jardín del Edén? Adán y Eva tenían tanta confianza que no necesitaban vestirse. Y cuando tú tienes confianza con una persona, no con 3, con 2 o con 4, sino con una persona y eliges entregarte a esa persona, tú puedes andar desnudo con esa persona, delante de esa persona, sin avergonzarte. Porque hay confianza. Y si no, pruébalo, y perdonen que, bueno, no, a ver. Los casados. ¿Qué pasa cuando tu esposa está enojada contigo? Dime si quiere estar desnuda delante tuyo. No quiere. Es más, trata de taparse lo más posible. ¿Por qué? Porque la desnudez es el símbolo, el símbolo de la confianza plena. Y por eso nosotros no nos podemos andar desnudando delante de todos. Porque con eso hacemos disminuir lo que tendríamos que hacer con la persona que amamos. Y con la persona que amamos tendríamos que andar desnudos lo más posible. Y lo digo literalmente. Alguien se puede estar escandalizando quizás con la mentalidad griega, que no es la mentalidad de la Biblia. Y por eso la Biblia comienza con ese cuadro de desnudez de Adán y Eva. Pero entonces, cuando Adán y Eva, yo estoy seguro, esto no lo dice la Biblia porque pecaron antes de tener hijos, pero si hubieran tenido hijos, hubieran empezado a vestirse con sus hijos. Pero en el jardín del Edén, ellos andaban desnudos.
Empiecen a practicarlo en su casa. Pero para eso, acuérdense que primero tienen que generar confianza. No es cuestión de desnudarse, sino es cuestión de amar para que una persona no tenga miedo de estar desnudo frente a ti. Entonces, volviendo a no era el tema pero es interesante. Todo lo que está de acuerdo y en armonía con los principios de la creación es lo correcto. Lo que está en desarmonía es un deterioro. Y Dios entonces lo que quiere es venir, cuando bien nos da el Espíritu Santo, es restablecer la armonía del principio en nuestra vida. Y cuando restablece la armonía del principio en nuestra vida, hay plenitud. Y alguien puede decir, pero pastor Joel, yo ya he vivido en desarmonía durante, y es más, puede haber personas acá que sin duda ya han pecado claramente contra una situación que era en contra de los principios de la creación. Ahora, hay algo que agrega a Dios a este proceso, y ese proceso se llama perdón. Para que todos los que nos equivocamos podamos recibir el Espíritu Santo y dejar el pasado atrás. Y en Jesús podamos empezar a vivir plenamente los principios de la creación nuevamente. Porque no depende de portarse bien, depende de ser transformado. Y si tú te portas bien y no eres transformado, no te sirve de nada. Te sirvió nomás para cosechar buenas consecuencias, pero no te sirve de nada para la eternidad. Y por eso quiero ir a una historia que está en Juan. En Juan, capítulo 8. Lo encontramos a Jesús en el templo. Y un poquito les voy a decir un poco el contexto. Jesús estaba predicando en el templo, estaba en la fiesta de las cabañas. Y cuando estaba predicando, atraía a la gente. Y entonces empezaron a sentir celosos los gobernantes, los fariseos, especialmente los principales sacerdotes. Y entonces enviaron a alguaciles a prender a Jesús. Lo querían llevar a la cárcel. Y resulta que los alguaciles van, después de la orden que le dan, van decididos a hacerlo, pero cuando están llegando, se tenían que mover entre la multitud y empiezan a sentir lo que Jesús estaba diciendo, a escuchar lo que Jesús estaba diciendo. Y era tan cautivante lo que Jesús enseñaba, porque era tan sencillo y tan profundo, que entonces, antes de prenderlo, el principal alguacil dijo, esperen un poquito. O sea, no vamos a hacer demasiado escándalo. Y resulta que en esa espera seguían escuchando y empezaron a ver qué interesante lo que este hombre dice, que nos mandaron a prenderlo. Y bueno, al final estaba tan interesante que ni lo pudieron llevar. Dicen, nosotros nos esperábamos encontrar con alguien que iba a estar haciendo lío, que iba a estar hablando como un político. Y no, se encontraron con un humilde carpintero que hablaba con amor y que decía cosas que eran cosas prácticas que les ayudaban a ellos. Incluso parecía que conocía el corazón de ellos. Perdón. Volvieron. Y cuando se encontraron con los sacerdotes y los fariseos nuevamente, le dicen, ¿qué pasó? ¿No lo prendieron? Dice, no, es que nunca hemos escuchado hablar un hombre así. ¿Y qué pasó con los sacerdotes? Se enfurecieron y dice, ¿acaso ustedes quieren ser sus discípulos? Y ahora fíjense, aunque no vamos a hablar de esto, pero qué interesante, los sacerdotes le dijeron, ¿acaso ha creído algún gobernante o alguna persona importante en este hombre? Fíjense cuál era el criterio que tenían los religiosos de la época de Jesús para determinar qué era verdad o qué no era verdad. El criterio que tenían no era lo que el Espíritu Santo los llevaba a pensar, sino que era qué habían dicho la gente importante, qué habían dicho los teólogos acerca de esta persona, qué habían dicho los dirigentes religiosos de acuerdo a esta persona. Y si ninguno se ponía a favor de esta persona, quiere decir que era malo. ¿Vieron? Hay muchas personas que no les gusta pensar y les gusta depositar su capacidad de pensar en otros. Y cuando escuchan con miedo porque ya hablaron mal de esa persona y están escuchando con miedo así como diciendo, no, ya me hablaron mal, estás diciendo todo mal.
El criterio que tenían los dirigentes religiosos, que eran los principales en esa época, para determinar qué era verdad o qué era mentira, estaba basado en los hombres. Y ¿saben qué? La sociedad no ha cambiado demasiado y ¿saben qué? La iglesia cristiana no ha cambiado demasiado tampoco. Cuando Jesús hablaba, convencía con el Espíritu. Pero a ellos les gustaba decir, no, lo que pasa es que este muchacho es carismático. Tiene mucho carisma y se mete a la gente en el bolsillo. No, Jesús no era carismático, Jesús tenía el Espíritu Santo. Y cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, no tiene seguidores de su persona, sino que tiene seguidores del mensaje que predica. Porque no está en las personas, está en el mensaje. Y cuando hay un mensaje correcto, el Espíritu Santo actúa en todos los corazones. El mensaje de Dios no necesita ser ayudado. Es poder en sí mismo. Y por eso Pablo dijo, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Tanto para el judío como para el griego, para todos es poder. El Evangelio es como una dinamita. No necesito acercarme para que explote más fuerte. Yo lo tiro y explota. Pero a esta gente no le gustaba. Y cuando lo quisieron prender nuevamente, salió Nicodemo a defender a Jesús. Y también le dijeron, ¿qué quieres ser su discípulo tú también? Parece que Nicodemo ya a esta altura no podía ocultar la simpatía que tenía por Jesús y lo que el Espíritu Santo estaba haciendo dentro de su corazón. Y entonces le dicen a Nicodemo, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Como Jesús era Galileo, le dice, escudriña de Galilea, que son todos unos ignorantes, porque en Galilea no estaban los judíos eruditos, los judíos preparados. Los judíos preparados estaban en Jerusalén, en Judea. En Galilea estaban los judíos que estaban medios mezclados, que se habían ido a la diáspora y que habían venido de otros países. Entonces eran subestimados por los judíos de Jerusalén. Y entonces dicen, mira, no hay nadie estudiado en Galilea. ¿Cómo va a salir alguien de allí, un profeta? Nunca ha habido ningún profeta. ¿Sabes qué? Dios desafía a los nuncas. Y por eso cuando alguien dice, no se puede hacer esto porque nunca se hizo, bueno, Dios generalmente desafía a todos esos nuncas. Y por eso cuando alguien utiliza el argumento del nunca, ese argumento no es válido para la Biblia y no es válido para Dios. Porque Dios rompe los nuncas para Él poder hacer lo que Él desea hacer. Y entonces dice en el capítulo 7, versículo 53, terminó toda esa discusión y dice, cada uno se fue a su casa. Y ahora voy al capítulo 8. Dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentándose, les enseñaba. ¿Saben qué? Cuando leí por primera vez este versículo, hace un tiempo, el año pasado estaba leyendo este versículo, no sé por qué se me vino a la mente, dice que Jesús estaba en el templo, tuvo esta discusión, o sea, mejor dicho, estaban discutiendo acerca de él mientras él estaba enseñando, pero se fueron todos a la casa y él se fue al monte de los olivos, y después a la mañana él regresó al templo. Y cuando estaba leyendo este versículo me hice la pregunta, ¿dónde se bañó Jesús esa noche? ¿Dónde se bañó? En ningún lado posiblemente. ¿Fue a dormir a dónde? A un jardín. Fíjense Dios con nosotros, cómo se hizo hombre que hasta compartió las cosas más sencillas, un día sin bañarse, o varios días posiblemente sin bañarse. Ese es el Dios al cual adoramos y el Dios que muestra los evangelios. Un Dios que viene a compartir todas las cosas nuestras. Un Dios que se hace hombre y se hace chiquito para que lo podamos entender. Un Dios que no se hace grande para mostrarnos qué poderoso es, sino que se hace chiquito para que nosotros entendamos cuánto nos ama. Ese es el Dios que muestra Jesús. Y dice que nuevamente volvió al templo y enseñaba. Versículo 3 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esto decían probándole para tener con qué acusarla.
Allí Jesús estaba enseñando y caen estos religiosos con una mujer y la tiran a los pies de Jesús. Y le dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Lo que esta mujer estaba haciendo, ¿estaba en contra de los principios de la creación o a favor? Estaba en contra. Estaba viviendo una realidad perfecta o una realidad deteriorada. ¿Estaba viviendo una realidad que la hacía más feliz o algo que la hacía más infeliz? Más infeliz. Sí, esta mujer estaba viviendo en contra de la ley de Dios, estaba viviendo en contra de los principios de la creación. Ahora, cuando los fariseos le traen a esta mujer, esperaban hacerle una trampa a Jesús. ¿Por qué esperaban hacerle una trampa? Y los invito a Deuteronomios 22, 23 y 24. Deuteronomio 23 y 24. Porque es interesante lo que estos fariseos pedían, estaba en la Biblia. Deuteronomio 22, 23 y 24. Dice así: si hay una muchacha virgen comprometida con un hombre y alguien la halla en la ciudad y se acuesta con ella, los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis hasta que mueran. La joven porque no pidió socorro en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así extirparás el mal del medio de ti. ¿Con qué se extirpa el mal? Con la muerte. Es necesaria, el castigo en la sociedad es necesario. ¿Por qué? Porque la muerte lo que hace es limitar al mal. Limita al mal la muerte. Entonces alguien está haciendo algo malo, yo lo saco, lo mato y deja de contaminar a la sociedad. Ahora, estas eran leyes sociales que estaban puestas en la Biblia y que nosotros, como somos legalistas y no estamos transformados, necesitamos leyes sociales. Leyes civiles que pongan las cosas en orden, tan siquiera las acciones. Porque eso limita las leyes. O sea, las leyes, el dar ordenanzas limita el mal, pero no transforma nada. Una cosa, lo que hacen las leyes, si nosotros las seguimos, las leyes benévolas, lo que hacen, si nosotros las cumplimos, hacen que el deterioro sea lento. Pero va a haber deterioro de todas maneras. Pero es necesario, los países más ordenados son los más legalistas. Los países más desordenados son los menos legalistas. Alguien puede decir, no, pero hay un país autoritario que tienen un montón de leyes. No, son los que están de acuerdo, los que imponen leyes que están de acuerdo a las realidades naturales. Esos son los países más ordenados. Y por eso, nosotros, por ejemplo, en este país tenemos que si pasamos un semáforo en rojo, tenemos una multa. Y es necesario cumplir eso, por más que no nos guste. ¿Por qué? Porque eso limita el mal. Por más que no tenga ganas de parar en un semáforo en rojo, pero como hay una multa, yo paro. No porque amo al semáforo en rojo, no porque quiero parar el semáforo en rojo, sino porque hay una multa. Pero si no hubiera una multa, yo pasaría. Y así somos los legalistas. A los legalistas nos tienen que poner multas, nos tienen que poner cosas para que no hagamos, para limitar al mal, pero eso no cambia la esencia de la cosa. Limitar el mal no es transformar. Y por eso es útil guardar la ley de Dios. Ahora, cuando le traen a estos escribas y fariseos, estaban diciendo, si Jesús dice que no hay que apedrearla, entonces está en contra de la Biblia. Y si dice que la apedreemos, vamos a acusarlo con los romanos porque entonces él está dando una sentencia de muerte que los romanos tienen que dar y él no puede dar ninguna sentencia de muerte. Entonces pensaban que a Jesús lo tenían entrampado. Dice, esto decían probándolo para tener de qué acusarlo. Pero había una cosa, fíjense, la ley decía que tenían que traer a quiénes cuando ocurría esto. A los dos, pero ¿a quién traían? A la mujer. ¿Por qué no traían al otro? Porque era amigo. Era amigo y era a través de él que sabían que esta mujer podía ser utilizada. Esta mujer aparentemente era comprometida. O sea, ya estaba para casarse, pero se acostó con otro. ¿Y con quién se acostó? Con otro fariseo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacen los legalistas? Los legalistas, como recién decíamos, guardan 9 mandamientos, pero se guardan uno para tirarse la canita al aire. Todos los legalistas hacemos lo mismo cuando somos legalistas. Estamos cumpliendo para después tomarme la vacación y hacer esto, que muestra que no estoy entregado. Y por eso las iglesias están llenas de fariseos.
de los cuales yo puedo ser uno. Porque las iglesias están llenas de personas que se relacionan con iglesias, que no se relacionan con Dios. Y eso yo no estoy diciendo nada nuevo, eso lo sabemos todos. Y venimos a las iglesias para hacer programas, para estar responsables, para destacarnos, para mostrar quién es más moral que el otro, pero somos todos una manga de legalistas. Porque no tenemos relación con Dios del cielo, no hemos sido transformados, estamos convertidos pero no estamos entregados. Y Dios lo que quiere es que estemos entregados para vivir para la gloria de Él, pero vivimos para la gloria de Él porque no podemos vivir de otra manera, porque Él nos amó y nosotros lo amamos en respuesta. No venimos aquí a la iglesia para poder tirar, estoy muy activo acá y me tiro la canita al aire allá. No, vengo acá porque estoy entregado a un Dios que me transformó la vida y que me hace vivir con felicidad la realidad de la creación que me hace crecer. Y por eso no es hablar del amor de Dios y después hacer cualquier cosa. Hablo del amor de Dios porque Dios me amó y me transformó. Y si no hay transformación, no estoy con Dios. Estoy quizás en el camino, estoy caminando con Él, pero no estoy con Dios. Hasta que no haya transformación, no estoy con Dios. Dios está conmigo, pero yo todavía no me uní a Él. Y Dios no pierde la paciencia conmigo. Y sigue trabajando hasta que yo me quiebre y de una vez por todas me entregue. Y me quite todos los engaños que hay en mi cabeza con respecto a Él y con respecto a la vida. ¿Cómo nos gusta a nosotros muchas veces hablar del pecado? Como decir, por ejemplo, en las fiestas nos gusta disfrutar con pecado. Vayan a una fiesta, a una despedida de solteros, de cristianos, que yo he ido, y les digo, me he quedado asombrado de las cosas que se hacen en una despedida de solteros de cristianos. Es como que ahí, como es despedida de soltero, vamos a hacer todo lo que se puede hacer porque es una despedida de soltero. Festejemos con pecado. Es un momento nomás. Lo mismo vieron cuando se hacían representaciones teatrales o una película o algo. Todos quieren hacer el papel del malo. Nadie quiere hacer el papel del santo. Y entonces todas las chicas que tienen lindo cuerpo y eso quieren hacer el papel de la mala para poder ponerse la pollerita o la falda que nunca se pueden poner en la iglesia. O para ponerse el escote que no se pueden poner. Ojo, estoy quizá... Es que no es cuestión de estar reprimidos, es cuestión de amar lo que hacemos. Y por eso dar órdenes acá de decir cómo hay que vestirse no tiene sentido. Tenemos que ser cristianos transformados. No tiene sentido tampoco estar diciendo quién no está y quién no está, porque yo puedo decir, por ejemplo, puedo decir, ¿qué puedo decir? Los ejemplos siempre me matan, después me llaman por teléfono por los ejemplos que uso. Pero vamos a usar, por ejemplo, yo estoy hoy predicando sin corbata acá en la iglesia. Y alguien puede decir, hay que predicar con corbata. Y no digo, perdón, no tengo que ser sarcástico. Hay que predicar con corbata, alguien puede decir. Y es muy fácil juzgar al que predica sin corbata, porque cuando yo juzgo a alguien, lo que hago es tapar lo que me gusta hacer, pero que no tiene que ver con la corbata, tiene que ver con otra cosa. ¿Saben qué? ¿Vieron? Las iglesias conservadoras son las iglesias que más leyes tienen, y esto es estadísticamente, son las iglesias donde hay más pornografía, donde hay más adulterio, donde hay más... Y en las iglesias liberales, y con esto no estoy diciendo que hay que ser una iglesia liberal, hay que ser una iglesia del Espíritu. No es ni conservadora ni liberal, hay que ser una iglesia fiel a Jesús y punto. No podemos estar con, somos la iglesia liberal porque todos los demás son de mente cerrada. Nosotros somos los conservadores que somos fieles y estamos descubriendo la religión verdadera o redescubriendo la religión verdadera porque nosotros somos fieles a las normas. No, todas esas son engaños para tapar nuestro pecado. Que Jesús decía, cuelan un mosquito y se tragan el camello. O aquellos que hablan del amor de Dios para decir, yo vivo de cualquier forma porque Dios me ama. No, no es así. No es así. El Espíritu Santo me pone en armonía con los principios de la creación. Y vivo de acuerdo a esos principios. Por amor, porque Él me transformó. Y allí la trajeron a esta mujer. Dice, pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo,
el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús escribía en el piso porque el templo estaba en construcción, entonces había mucho polvo en el piso. Entonces mientras escribía, se pusieron impacientes y decían, ¡y no nos contestas, no nos contestas! Y Jesús seguía escribiendo en el piso. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa? ¿No tienes respuesta para esto? Entonces Jesús se levanta y ¿sabes qué? Cuando tú quieras juzgar a alguien y lo quieras juzgar con un criterio religioso y lo tires a esa persona a los pies de Jesús, Jesús se va a transformar en un salvador para esa persona y en un juez para ti. ¿Escuchaste? Cuando tú en el nombre de la religión quieras juzgar a alguien, y por eso en el nombre de la religión la estás tirando a los pies de Jesús, Jesús se va a transformar en un defensor de esa persona y en un juez para ti, porque Jesús estableció un principio que no lo podemos evadir. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Sí, hay alguien o hay personas que pueden juzgar. ¿Y quiénes son los que pueden juzgar? ¿Quiénes son? Son los que no tienen pecado. Son los únicos que pueden juzgar. Pero toda persona que tiene pecado, esa persona peca cuando juzga. Y en ese grupo de personas, en ese grupo de religiosos, en ese grupo de gente que había allí, solamente había uno que tenía la facultad de juzgar. ¿Y quién fue? Jesús. Y es interesante que el que tenía la facultad para juzgar, no juzgó. Podía juzgar Jesús. Tenía el derecho de juzgar. Sin embargo, él se abstuvo de juzgar, porque así todo, a pesar de que tenía el derecho de juzgar, el amor está por sobre la condena. Y ese es el Dios que muestra la Biblia. Versículo 8 dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Jesús comenzó a escribir. ¿Qué habrá escrito? No se dice. Pero yo me imagino que escribió los pecados. Y debe haber escrito los pecados, pero sin nombre. No dijo, Pepe hoy hizo esto. Fulano, Juan, está en pornografía y está acusando a esta. Aquel hoy se robó los diezmos de lo que entró en la iglesia. Ellos empezaron a ver lo que Jesús estaba escribiendo y al ver, se empezaron a dar cuenta que él sabía. O empezaron a sospechar que él sabía, pero no estaba poniendo ningún nombre ahí, pero dice, parece como que se dio cuenta, como que sabe. Cuando tú estás frente a Jesús, Jesús sabe todo. Tú no puedes esconder nada. Jesús sabe todo. Y Jesús saca incluso allí, empieza a escribir aquello que tú no te dabas cuenta. Porque puede ser que nosotros vengamos aquí, yo que estoy predicando, tú que estás sentado aquí, y puedes pensar que tú estás bien, y cuando Jesús viene a tu presencia empiezas a señalar pecados, o te empiezas a dar cuenta de pecados que tú ahora te das cuenta que estás sucio. Pero no es porque Jesús te señala, sino porque la presencia de Jesús es tan santa que hace resaltar tu suciedad. ¿Saben qué? Jesús escribiendo allí en el polvo demostró su amor. Porque él podría haber apretado el dedo de tal manera y escribir en la baldosa y que queden agujeros en esas baldosas con los pecados de esos fariseos que estaban allí, de esos fariseos hipócritas. Y hasta hoy estaríamos haciendo cola en Jerusalén y pagando para ver los pecados de esas personas. Pero no lo hizo porque Jesús es Dios con nosotros y vino a mostrarnos quién es Dios. Y escribió esos pecados en el polvo para que el primer viento los borre. Porque ese es el Dios que muestra la Biblia a través de Jesús. Dice que quedaron Jesús y la mujer sola. Y sabes que tú y Jesús necesitan quedarse solos.
En Jesús tú vas a encontrar a alguien que no te condena. Alguien que perdona tus errores. Porque Jesús no mata, Jesús transforma. Jesús mata al pecado, no a la gente que peca. A nosotros nos gusta matar a la gente que peca para dejar libre al pecado. Jesús libera personas. Y por eso le preguntan, ¿dónde están los que te condenan? Y yo me imagino que esta mujer debe haber estado con los cabellos así, cayendo al piso, mirando la baldosa, pensando que él, este hombre que parecía tan santo, tenía el derecho de tirarle una piedra. Pero ella, mirando para abajo, le dijo, mira un poco de reojo y dice, se han ido, Señor. Jesús le dice, ni yo te condeno. Porque yo no vine a condenar, no vine a matar, vine a salvar. Vete y no peques más. Vete y vive de acuerdo al plan para el cual yo te creé. Hoy puede ser que alguien haya venido acá y esté acusado por sus pecados. Hoy Jesús te dice, ¿dónde están los que te acusan? ¿Sabes que en la presencia de Jesús los que te acusan se callan la boca? Se van. Y sabes que Jesús se queda contigo y te dice, no te condeno. Vete y no peques más. Puede ser que haya venido una persona que quizás no haya pecado así, pero que esté apabullada por los errores que cometió en el pasado. Quizás por los errores que cometió al tomar una decisión que después repercutió en toda su vida. Hoy Jesús dice, yo no te condeno por tus errores, tú no eres tus errores. Quiero decirte que tú eres mis victorias porque vengo a regalarte mi vida. Porque Jesús no te pide, cuando te dice vete y no peques más, no te dice vete y pórtate bien. Lo que dice es vete, pero quédate conmigo, déjame que te llene con mi espíritu. Y cuando Jesús te llena con su espíritu, Él comienza a hacer una obra que nadie la puede hacer, que ni todos tus esfuerzos lo pudieron hacer, que ni todo lo que te esforzaste por portarte bien, no, tú necesitas ser transformado y Jesús te ofrece su vida y te está dispuesto a dártela y juntamente con su vida te da su perdón. A Jesús no le interesa tu pasado, solamente le interesa tu presente y tu futuro. Acuérdate que Jesús ha sido enviado para matar el pecado, no para matar al pecador. Ha sido enviado para matar al pecado, para librar al pecador. Y tú necesitas, y yo necesitamos libertad. Jesús transforma. Y eso es lo que quiere hacer con nosotros. Que Dios te bendiga.